Que la paz y la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amables oyentes y hermanos en la fe que nos están escuchando ya en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares. Y antes de continuar, antes de referir la escritura que tengo para tomar como base en esta mañana, voy a invitarles, si ustedes gustan, acompañarme en una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, ante ti venimos en esta mañana, Señor, para darte gracias por todo lo que nos das, por la oportunidad, Señor, que me estás prestando, Señor, de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos y las personas también que nos hayan de escuchar, Señor. Tú conoces cada necesidad. Yo te pido tu bendición por cada uno de mis hermanos y las personas también. Unge mis labios, Señor, y al oído de los que escuchan, Señor. Que seas tú, Señor, dame de tu unción en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. En la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, dice: pero hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjense ustedes, aquí el apóstol Pedro advierte, como también sus compañeros, como en el caso, ¿verdad?, el apóstol Pablo, y sobre todo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Miramos cuando el pasaje que muy conocido del libro de Mateo, capítulo 24, cuando comienza, ¿verdad?, diciendo: y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Se fija? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Inmediatamente, antes de entrar, ¿verdad?, a explicarles a sus discípulos la pregunta que le hicieron, ¿verdad?, de tres partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, cuando ya entramos en la Escritura, sigue el Señor advirtiendo, ¿verdad?, contra los falsos profetas, falsos cristos. Dice el verso 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y nos detenemos aquí, fíjese, porque llama la atención, ¿verdad? Ha habido quienes preguntan: ¿y cómo puede ser eso? ¿Aún a los escogidos? He referido en ocasiones atrás, cuando he hablado sobre este capítulo, ¿verdad?, de que la ocasión cuando yo estaba recién llegado aquí a esta área, a este estado de Oregon, ¿verdad?, estábamos teniendo unos estudios en una casa, en una familia grande de puros varones, y uno de los jóvenes
me asaltó diciéndome: pastor, yo he leído en parte la palabra y me llama la atención esa porción que dice que engañarán aún a los escogidos. Dijo, de manera que yo pienso que el Evangelio no tiene garantía, no tiene garantía. Y yo me quedé asombrado, ¿verdad? Por lo pronto no hallaba yo que contestarle. Y ya después el Señor me dio la respuesta, ¿verdad? Que pues Él dijo, ¿verdad? Si se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, aún, si es posible, dice, si es posible, aún a los escogidos. Quiere decir que entonces los escogidos, lo que tenemos que hacer, pues es estar alerta todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo nos podemos poner alerta? Bueno, leyendo la Escritura, estudiando la palabra, sobre todas las cosas. Hemos referido inclusive, ¿verdad?, sobre los banqueros, jóvenes que trabajan en los bancos, cuando los ocupan, no les enseñan billetes falsos, no les enseñan más que billetes verdaderos, ¿verdad? Y bueno, en la palabra del Señor nos previene y nos podemos nosotros versar, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en lo que es la verdad. Cuando estamos impuestos a una versión bíblica y tomamos otra Biblia, no sabemos, de repente, ¿verdad?, miramos o luego identificamos que esa versión no es la misma versión en la que estamos, como se dice, impuestos a manejar. Inmediatamente una palabra diferente o una palabra, como lo hemos dicho, una letra, cambia a veces la expresión. Una puntuación ortográfica también a veces cambia, ¿verdad?, el sentido. Y está, como podemos decir, mire, hablando de eso, de la letra, lo hemos estado diciendo, hablando de las ocasiones anteriores, hemos estado refiriendo la profecía del Apocalipsis, el capítulo 7, en donde se dice que esa multitud, se ha enseñado que esa multitud que aparece ahí en el capítulo 7, que es los que han de ser salvos después de que la iglesia se vaya. Es una invención, es una doctrina inventada totalmente, de a tiro, gracias, de a tiro. ¿Por qué? Porque el Señor no habló de una segunda oportunidad. La palabra nos enseña solamente una oportunidad, y por eso la palabra inclusive advierte, ¿verdad?, detenidamente, en diferentes formas, diferentes partes, ¿verdad?, contra la falsedad. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis, y el verso 13 dice: y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande, fíjese cómo dice la versión antigua, de grande tribulación. Y la versión revisada, para acomodar la enseñanza en la mentalidad que ellos quieren, entonces una letra, vamos a ver dónde estamos. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Y la versión revisada dice: de la grande tribulación. Ya cambia la expresión allí, conforme puesta paralela con esta versión antigua. Entonces ya esa versión no nomás es una parte, sino que diferentes partes. Cuando vamos allí al mismo libro de Apocalipsis,
el capítulo 17, el verso 8, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y dice en esta versión antigua, aunque es. La versión revisada dice, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, la bestia que era y no es. Así está malversada allí la versión moderna, ¿verdad? No la traigo aquí a la mano, pero si usted que me está oyendo tiene una versión revisada, fíjese cómo cambia la expresión. Aquí dice, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y ese aunque es actualiza, ¿verdad?, a lo que se está refiriendo, la bestia. O alguien dirá, bueno, ¿y qué es la bestia? La bestia allí no es una bestia en sí, una bestia literalmente, sino para saber qué es una bestia, aquí a qué se refiere, qué simboliza, vamos al capítulo 7 de Daniel, y a Daniel se le da la visión, ¿verdad?, de 4 bestias, no nomás una, fíjese usted, nomás tocándolo así, mire, dije Daniel 7, dice el capítulo, el verso primero, déjeme ver aquí, Daniel 7, ahí estamos ya, dice, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo, veía yo en la visión de noche, y aquí que en los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y puse en esta sobre los pies de manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate, traga carne. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Después de esto, dice el verso 7, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta 4ª bestia no tiene simbólico, ¿verdad? ¿Con qué? No tiene las otras acá, dice que la primera era como león, la segunda semejante a un oso, la tercera como tigre, pero esta era un monstruo, la 4ª bestia. Ahora mire usted, dice el verso 15, mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de su cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Y ahí está.
Entonces, la cuarta bestia que mira, que refiere Juan en el libro de Apocalipsis, no es otra más que el imperio romano. Porque Daniel mira 4, y la primera dice que era como león. Ese imperio venía siendo el imperio babilónico. Y luego después, la otra bestia, semejante a un oso, la cual se puso delante a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate y traga carne mucho. Entonces la cuarta bestia venía siendo el imperio que sucedió al imperio babilónico, y era el imperio medo-persa. Después la tercera vino a ser Grecia, o el imperio griego, o el imperio helénico, también se conoce en los estudios, ¿verdad?, como el imperio helénico. Y luego, pero la cuarta bestia dice terrible, espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes. Lo que quiere decir que la cuarta bestia, el imperio romano, tomó ideas de las 3 bestias anteriores y fue la forma en cómo se formó el imperio romano. Ahora, en este tiempo, porque la palabra, regresando a Apocalipsis, cuando dice aunque es, en el capítulo que dijimos, capítulo 17, termina el verso 8 diciendo, primero dice: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida hasta la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Fíjese, aunque es. Eso lo actualiza. Pero alguien dirá, bueno, ¿y dónde está ahorita? ¿Dónde está? Ese es el punto, ¿verdad? Allí hay requerimiento de un estudio concienzudo, ¿verdad?, con detención, para sacar en claro dónde está ahorita esa cuarta bestia. Pero cerramos aquí. ¿Por qué? Porque yo nomás los traje acá por estarles refiriendo, ¿verdad?, las expresiones que difieren, aunque es. Y acá en el libro, en el capítulo 7 que estábamos refiriendo, ¿verdad?, de esa multitud, y que ya la hemos referido anteriormente, que no es otra cosa más que esa multitud, no son lo que se dice, porque se dice, inclusive hay Biblias, hay versiones que tienen alcance cuando comienza el pasaje, dice los santos de la tribulación, ¿verdad?, los santos de la tribulación. O sea que se enseña la doctrina futurista, enseña que va a haber otra segunda oportunidad. Yo me acuerdo muy bien de eso, que allá hace tiempo, cuando yo comenzaba en la iglesia, ya estando en este país, ¿verdad?, entre la juventud andaban platicando, diciéndose, preguntándose, ¿y tú cuándo te bautizas? No, pues yo me voy a bautizar hasta después del rapto. Y yo no entendía cómo estaba ese negocio, después del rapto. Pues es esa la doctrina. Después supe que pues esa era la doctrina futurista, que se le llama, la doctrina que enseña que después de los que no se vayan, cuando venga el rapto, ahora ya se llama el arrebatamiento, como lo hemos dicho, y la Biblia usa ese término, ¿verdad? El arrebatamiento, el apóstol Pablo lo refiere, que seremos, luego nosotros dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, como unidos con Él. Ya no nos vamos a separar, pero vamos a venir el Señor viene a este mundo, y la iglesia le vamos a encontrar, le vamos a recibir, ¿verdad? Y entonces
estaba yo diciendo, ¿verdad?, que había una joven que dijo, pues yo me espero mejor hasta después del rapto. ¿Por qué? Dice yo, ¿por qué se quedará a esperar hasta después del rapto? Bueno, es que esa enseñanza enseña que hay una salvación después del arrebatamiento. No es así. No, eso es falso. Es una doctrina falsa, ¿verdad? ¿Qué es lo que saca esa doctrina? Oiga, como lo que estaba tratando, con lo que estaba sucediendo con esa joven que no quería entregarse al Señor, quería, como decir, disfrutar de la vida, como muchas jóvenes hoy en día, ¿verdad? No, yo estoy muy joven para entregarme y además no la voy a hacer. ¿Cuántos son los que se han detenido a entregarse al Señor? Y luego, oiga, otros que casi ya para entregarse al Señor y no se entregan porque tienen miedo que no la van a hacer. ¿Saben qué? Yo les voy a decir esta mañana, si ustedes entre los que me están escuchando, hay alguien que está en esa situación, yo les voy a decir, nadie la podemos hacer de sí mismo. Los que tenemos tiempo ya caminando en el Señor, no la hemos hecho de nosotros mismos. Es el Señor el que nos ha guardado y yo creo que nos va a seguir guardando hasta el final de cuántas cosas, porque no es nomás una, el servicio a Dios, ¿verdad? La ley de Dios está puesta aquí, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Dos cosas, ¿verdad? Decía un hermano cierta ocasión, dijo, pues yo no hago nada hago. Y el pastor muy serio le dice, pues haga algo. Si no está haciendo nada, haga algo. ¿De qué? De lo que debe de hacer, porque también hay que hacer. El Señor nos ha llamado para, pues, hacer algo. Y tenemos que buscar, ¿verdad?, identificar nuestro llamamiento. ¿Cuál es nuestro ministerio? Porque todos hemos sido llamados por Dios con un propósito, para ministrarnos unos a otros, para ayudarnos, servirnos unos a otros. Hay diferentes ministerios, diferentes dones que el Señor da. Y ya después de ser llenos de la unción de Dios, del poder del Señor, entonces nos toca, ¿verdad?, buscar qué es lo que vamos. Primeramente, ¿verdad?, pues ser la llenadura después del bautismo en agua para el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es de buscar el llenamiento, el bautismo del Espíritu Santo, que se recibe hablando en otras lenguas, como el Espíritu da que hablen, no como se le ocurre, sino como el Espíritu del Señor da, ¿verdad? Entonces, y luego ya llenos de esa unción, pues entonces enseguida pues vamos a buscar qué es lo que el Señor me ha llamado a mover los botoncitos, ¿verdad?, los controles, o a qué. Hay de todo, ¿verdad? Dios bendiga a estos jóvenes, ¿verdad?, que ayudan aquí, les digo, los técnicos, ¿verdad?, son los que me graban y ponen ahí, ¿verdad?, y bájenle, y le bajan, y le suben, y bueno, otros con la camarita también, que a veces esa cámara a veces nos pone a veces pánicos, ¿verdad? Porque, pues sí, nos están mirando ustedes que están allí en la casa, en el lugar, ¿verdad? Nos están mirando si traemos bien la corbata bien puesta, o esto, lo otro, ¿verdad? Cuántas cosas. Por eso la cámara pues nos pone, no a todos, pues a mí ya gracias al Señor, que el Señor ya me dio valor de ponerme, pero tuve mis principios cuando me sentía tembloroso, cuando iba al radio, a predicar al radio, fíjese, sin saberlo, pero fue el Señor el que me ayudó, y el que me está ayudando, y el que me va a seguir ayudando. Mi propósito como enseñador, ese es el centro, ¿verdad?,
de mi llamamiento, enseñar que la palabra del Señor. Ahorita estamos hablando, ¿verdad?, de los pasajes en donde el Señor nos previene contra la falsedad. Fíjese, hemos referido también en esa parte, hablando en esa parte, de lo que dice el apóstol Pablo cuando al retirarse, ¿verdad?, juntó, dice el capítulo 20 del libro de los Hechos, dice el verso 17, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores, porque así se les decía en aquel tiempo, los ancianos. Ahora, después que vino el tiempo, oiga, la estructura cambió. ¿Quién la cambió? Por los hombres. ¿Quién más? ¿Verdad? Los hombres las hicieron rangos, porque la Biblia habla a los pastores llamados por el Señor, nos llama ancianos, no por la edad, no, sino porque simplemente ser anciano quiere decir consejero, ¿verdad? Cuando viene el tiempo, el que es llamado de Dios tiene que estar facultado con esa facultad. Como anciano aconseja y como obispo sobrevé, porque también la Biblia les llama a los pastores obispos. Y aquí está el apóstol, dice que enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuál apóstol? El apóstol Pablo. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo. Y luego dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Cómo? Oiga, sí, los judíos, no se nos olvide, es el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Pero ¿cómo se oponían? ¿Por qué se oponían? Porque la misma Biblia nos enseña que el Señor cegó sus entendimientos, que no entendieran, para que nosotros, los que estábamos fuera, entráramos. Se abrió la puerta de la salvación para nosotros, los gentiles, y los judíos fueron cegados. No todos, porque la iglesia comenzó siendo judía en sus principios. Y lo dice aquí: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Bueno, que nada lo detuvo. Él siguió con su trabajo, cumpliendo con su llamamiento que el Señor le dio. Y luego dice: testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quienes he pasado predicando el reino de los cielos, el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice el verso 28, fíjese usted, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quiénes les dijo obispos? ¿Qué no les dijo primero ancianos? Sí, pero ahora los cambia y le dice obispos. ¿A quiénes? A los pastores de aquel tiempo.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y lo dice el verso 31, por tanto velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Y sigue allí diciendo algunas cosas. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, diciéndole en gran manera, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no habían de ver su rostro, y le acompañaron al navío, o sea, a la nave donde iban ellos. No iba a irse en un jet, no iba a irse, no, sino que en una nave marítima, un barco. Pero fíjese usted, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esto fue lo que el apóstol encomendó a aquellos. Les dijo claramente, ¿verdad? Previniéndoles sobre la falsedad. Ahora, ¿qué podemos hacer en el tiempo presente? Oiga, pues aquí tenemos la palabra, dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual haced bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así dijo, ¿verdad? Y así es. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética. Y lo dice, para cerrar esa parte, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de particular interpretación, porque lo son. Vamos a ver, ya se me olvidó, vamos a verlo donde, en la segunda carta universal del apóstol Pedro. Entendiendo primero esto, dice el capítulo 1, el verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Se fija usted? Tenemos la palabra profética. Entonces, ellos dijeron esto y ahora nosotros también podemos decir lo mismo. Tenemos la palabra profética más permanente. Mayormente y particularmente vamos a seguir refiriendo el libro de los Hechos. ¿Qué es el libro de los Hechos? Yo le llamo al libro de los Hechos, le llamo el libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allí relata cómo la historia, cómo se estableció la iglesia del principio. ¿Qué fue lo que la iglesia del principio hizo? ¿Se equivocaron ellos? No, ellos no se equivocaron. ¿Cómo? Porque hay quienes han dicho a través del tiempo que el apóstol Pedro se equivocó. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro no obedeció la palabra del Señor. ¿Cómo no? El apóstol Pedro sí obedeció la palabra del Señor. No habló diferente. Parece aparentemente que Pedro hizo diferente. ¿Por qué? Porque cuando ordenó el bautismo, lo ordenó en el nombre de Jesucristo.
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Se fija usted, allí se establece. Pero no dijo contrario a lo que el Señor, sino que inclusive he mencionado que ya hace tiempo atrás un hermano aquí en la congregación me trajo una noticia. Dijo, fíjate hermano, que fui a buscar información que necesitaba a la librería y me encontré en uno de los libros la información de que hubo en los siglos pasados, estuvo circulando una versión llamada versión de Esteban, en donde el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo decía, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en mi nombre, y punto. Así decía la versión. La sacaron, la quitaron de circulación y la cambiaron. ¿Quiénes? El demonio, los que han dejado manejar por el Satanás, porque han hecho cambios, y eso es lo más dañino que han podido hacer, ¿verdad? Con las versiones revisadas en este tiempo. Por eso tenemos que tener cuidado con las versiones revisadas. Ahora, en este año pasado se estuvo notificando en las redes sociales de este misterio, de esto que tocante, que el verso 19 del capítulo 28 de Mateo estaba malversado. ¿Y por qué? Porque no da. Fíjese, si usted lo pone paralelo con el libro de Lucas, ¿qué dice Lucas? Lucas da razón de cuando cierra el libro, donde relata sobre el ministerio del Señor Jesús, el capítulo 24, dice, comenzando con el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que hablé. Está hablando el Señor Jesús ya después de haber sido resucitado. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y dijo, les así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. Fíjese, no dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí, dice en el nombre, que se predicare en el nombre ¿de quién? En el nombre de Cristo. Cristo no es nombre, es una función. El nombre de Cristo es Jesús. Por eso, cuando decimos Jesucristo, decimos Jesús el Cristo, ¿verdad? Y dice aquí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en las ciudades de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacándolos fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Se fija? Alabando y bendiciendo a Dios. Se quedaron los discípulos orando, clamando a Dios para que el Señor los llenara de su unción. El tiempo nos ha alcanzado y hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Agradezco su fina atención puesta al programa y les invitamos para que nos sigan escuchando a través de las siguientes grabaciones que estaremos llevando. Dios los bendiga en este día y los esperamos aquí a la 1. Vamos a tener un servicio aquí, ya va a ser el tercer culto, ¿verdad?, de domingo. Y no se me queden, hermanos amados, así nomás, porque no tengan miedo. Encomiéndele sus almas al Señor. Aquí estamos los que estamos
y ninguno nos hemos contaminado. ¿Por qué? Porque somos muy listos. No, porque el Señor nos ha guardado. Dios les bendiga.